¿Bitcoin o va a valer cero a largo plazo? ¿O se convierte como en un almacén global de valor y vale millones, si no decenas de millones, de dólares por moneda? ¿Verdad? En algún, ya sabes, estado final a largo plazo. Bienvenido al podcast de Be in Crypto. En nuestro episodio de hoy estaremos discutiendo Bit Bonds o bonos del tesoro mejorados con Bitcoin. Hoy me complace dar la bienvenida a Matthew Pines, director ejecutivo en el Instituto de Políticas de Bitcoin en Washington, D.C. Él es el coautor de un informe de políticas en profundidad sobre este mismo tema. Vamos a sumergirnos directamente en lo básico. ¿Qué son los Bit Bonds y por qué propone usted que permitan al gobierno de los Estados Unidos refinanciar billones de dólares en deuda gubernamental a tasas más favorables? Sí, así que es como una propuesta de política realmente interesante que elaboramos con un coautor, Andrew Howens, que es un experto en una especie de crédito estructurado y una especie de financiero ingeniería, esencialmente, en los mercados de deuda tradicionales y realmente adaptando su experiencia a esta idea de un Bitbond, un instrumento de deuda infundido con Bitcoin, y en particular enmarcar eso para el gobierno federal en términos de cómo podrían abordar, digamos, una emisión piloto de un valor del Tesoro de los Estados Unidos con Bitcoin integrado en su perfil de vencimiento y su una especie de, ya sabes, pago para los compradores del bono. Entonces, esa es la clase de, como, ¿qué cuál? Teníamos esta idea. Ha estado circulando en el mundo de Bitcoin durante algún tiempo, pero era como, más un meme, diría yo. Y entonces, en marzo pasado, en nuestro Bitcoin for America Summit en Washington, D.C., Andrew dio una presentación a la audiencia, que eran una especie de expertos en políticas, personas dentro del ámbito gubernamental, sobre esta idea. Y creo que atrajo mucha atención. Ciertamente parecía capturar el momento, y así que trabajamos con él para desarrollarlo aún más en este libro blanco. Y el contexto de esta propuesta de política en particular es que el gobierno de Estados Unidos está cambiando su orientación hacia los activos digitales en general y Bitcoin en particular, con la administración de Trump asumiendo el cargo y firmando una orden ejecutiva muy pronto, estableciendo una reserva estratégica de Bitcoin, comprometiéndose esencialmente a no vender el Bitcoin que ya tiene en su posesión, y luego hará instruyendo al secretario del Tesoro y al secretario de Comercio a identificar formas presupuestariamente neutrales de adquirir más Bitcoin para la reserva estratégica de Bitcoin sin costo marginal para el contribuyente. Y así que ahora hay una SBR, ¿sabes? Al menos establecida de nombre. Sabes, formalmente aún no se ha establecido dentro del Departamento del Tesoro, aunque eso vendrá pronto. Y se ha enviado el mandato a esas agencias para que presenten ideas sobre cómo podrían añadir Bitcoin a las reservas nacionales sin quitar fondos de ningún tipo de programas existentes, ¿verdad? Son solo, ya sabes, que ya están financiados por el gobierno a través de asignaciones del Congreso. Y así, la idea de un Bitbond es una forma potencial de agregar Bitcoin a la SBR sin quitar fondos de servicios adicionales del gobierno, ¿verdad? No hay cortes de, por ejemplo, Medicare para financiar la SBR. Eso ciertamente no es políticamente aceptable. Y hacerlo de una manera que realmente ahorre la carga del contribuyente a largo plazo. Así que esa era un poco la idea. Los fundamentos de la propuesta que elaboramos, y uno puede afinar los números. Usamos una descripción nominal para mostrar cómo podría funcionar. Es que el gobierno de los Estados Unidos emite mucha deuda. Como cualquier persona que pueda estar monitoreando la situación fiscal, ¿sabes? Tenemos déficits fiscales, estructurales, realmente, ya sabes, hasta dónde alcanza la vista ahora. $1.500.000.000.000, probablemente tal vez más, en una base anualizada. Y así el gobierno esencialmente está emitiendo estos valores en el mercado y tienen diferentes duraciones. Así que hay algunos que son de muy corta duración, ya sabes, letras del tesoro a 3 meses. Esos son vistos por el mercado como muy buen colateral, casi como dinero en efectivo, y por eso tienen una demanda muy fuerte. Cuanto más se avanza en la curva del tesoro, menos como efectivos son esos valores y más ilíquidos son esos mercados. Así que el gobierno tiene que encontrar un precio de compensación para el bono y una tasa de interés que tiene que ofrecer para atraer demanda. Así que el bono a 10 años, sabes, ahora mismo está alrededor de, creo, 4.3%. Esas son tasas de interés bastante altas históricamente, especialmente dado el déficit fiscal que se ha sumado a la deuda nacional
durante muchos años. El gobierno tiene que refinanciar una gran parte de la deuda durante los próximos años, que ha emitido a corto plazo a lo largo de los años del COVID a tasas de interés muy bajas. Y si emiten nueva deuda en el entorno actual de tasas de interés, fijarán una carga de interés mucho más alta para los futuros contribuyentes. Y si hay una forma potencial de aumentar la demanda de la deuda de Estados Unidos, que reduzca la tasa de interés que el gobierno tiene que pagar, bueno, eso ahorraría una cantidad potencial sustancial de dinero. Entonces, ¿qué podrías hacer para, ya sabes, aumentar la demanda de, digamos, un bono a 10 años de otra manera o de lo que está, ya sabes, llegando al gobierno desde el mercado? Bitcoin, ¿verdad? Entonces, esta es la idea. Bitcoin, ya sabes, históricamente ha tenido una apreciación bastante volátil, pero muy positiva. Y entonces había una forma de estructurar un instrumento de seguridad que toma algunos de los aspectos de ingresos fijos, de baja volatilidad y bajo riesgo de un bono tradicional, especialmente un bono emitido por el gobierno, e integrar un poco, no todo, pero un poco de los aspectos de alta volatilidad y alto rendimiento de Bitcoin como activo. Y ahora que el gobierno ha dicho explícitamente en su orden ejecutiva que considera que Bitcoin es un activo estratégico de oferta fija, esencialmente oro digital para el siglo XXI, y que tienen la intención de mantener lo que tienen y de hecho acumular Bitcoin adicional, siempre y cuando no imponga una carga al contribuyente. Bueno, esa es una instrucción directa, ¿sabes?, al Departamento del Tesoro para identificar los medios potenciales para hacerlo. Y entonces la idea básica de un BitBond, digamos que tienes un bono a 10 años, bueno, y así se paga a lo largo de, durante 10 años hasta el vencimiento, hay una cierta tasa de interés que el gobierno tiene que pagar a los compradores de ese bono. Si tuvieras un elemento de ese bono donde esencialmente el gobierno vende, digamos, $1 billón de ese bono a 10 años y toma, digamos, el 10% de los ingresos, ¿verdad? Que de otro modo irían a financiar operaciones gubernamentales. Toma el 10% del total y pone la mitad de eso en la reserva estratégica de Bitcoin del gobierno para retener indefinidamente, ¿verdad? Esto es ahora esencialmente, ya sabes, $50 millones que van al SBR y luego los otros $50 millones se mantienen en una cuenta de garantía y se utilizan para pagar esencialmente una cierta cantidad de Bitcoin durante la vigencia del bono a los compradores del bono. Y así, básicamente, estás comprando una especie de distribución garantizada de una cantidad fija de Bitcoin durante la vida del bono. Y la forma en que lo estructuramos es que el comprador del bono puede estar protegido de la desventaja del Bitcoin hasta lo que de otra manera obtendrían comprando un bono normal. Una especie de bono del tesoro, digamos, al 4.3%. Así que obtendrías el equivalente en dólares fiat que obtendrías de otro modo hasta, digamos, el equivalente, ya sabes, 4.3%, una especie de tasa de interés. Y luego la ganancia se comparte mitad para el gobierno, mitad para el comprador del bono. Y podrías cambiar eso. Podrías hacer que todo fuera para el comprador del bono, todo para el gobierno, 60-40, como quieras. Solo dijimos, ya sabes, por simplicidad, 50-50. Así que la mitad de las ganancias al inicio van al gobierno, la otra mitad va a una cuenta de depósito en garantía y luego la mitad de las ganancias por encima de lo que sería un tipo de nota al 10% y algo más van a los tenedores del bono y al gobierno. Y así, esta es una manera de esencialmente, sabes, incorporar algunas características de alta volatilidad y alto retorno de Bitcoin en el perfil de retorno de una deuda del Tesoro de Estados Unidos. Y así hemos visto, algunos ejemplos de estos son, ya sabes, emitidos por prestatarios corporativos donde, digamos, MicroStrategy, como ejemplo, ha emitido una variedad de diferentes instrumentos de deuda que tienen un componente de Bitcoin integrado en una oferta de deuda corporativa normal o un valor convertible. Parece haber una gran cantidad de demanda. De hecho, algunas de estas obligaciones que han emitido esencialmente tienen un cupón cero, lo que significa que hay como tasa de interés cero. Ahora no sé si el gobierno podrá conseguir eso, pero es plausible. Y, sabes, Andrew Holmes sería comprador de tal y dijo que probablemente, sabes, tomaría tal bono donde tenga una tasa de interés de 2 a 3%. Así que si el gobierno pudiera emitir bonos a 10 años y en lugar de pagar, sabes, 4 algo por ciento, podría pagar 2 o 3 algo por ciento. Ese ahorro en intereses durante la vida del bono podría estar en los, ya sabes, si es un bono de $1.000 millones, podría estar en las decenas, sino cientos de millones de dólares. Y si amplías el programa, los ahorros podrían estar en las decenas, sino cientos de miles de millones de dólares. Y por eso recomendamos al gobierno que explore seriamente esta idea. Comience en pequeño con un programa piloto, pruebe el mercado, vea cómo se comerciaría tanto en el mercado activo como en el inactivo, hable con los operadores, eduque, envíe una señal estratégica. Esto no está destinado a alterar el mercado normal del tesoro, es un programa piloto y luego vea cuán exitoso puede ser con el tiempo.
Esa es la idea básica, una especie de ganar-ganar. Y es aún mejor si puedes hacerlo con ventajas fiscales, ¿verdad? Entonces, sí, ya sabes, muchas personas quieren tener bonos del gobierno de maneras con ventajas fiscales. Si el gobierno los emitiera de una manera con ventajas fiscales, eso probablemente aumentaría dramáticamente la demanda aún más. Y entonces, esa es más o menos la propuesta. Ciertamente se está hablando de ello. Creo que, ya sabes, hay mucho trabajo que el Departamento del Tesoro tendría que hacer para estudiar la mecánica de esto, pero ahora está sobre la mesa. Es una idea interesante que queremos que la gente examine. Sí, absolutamente. Y tú, quiero decir, el núcleo del problema es la creciente deuda que el gobierno de Estados Unidos enfrenta actualmente. ¿Por qué propones que los beat bonds son la mejor herramienta financiera para abordar este problema? ¿Por qué no podemos simplemente, por ejemplo, reducir el gasto y aumentar la producción? Quiero decir, si viviéramos en un mundo perfecto, ¿verdad? El gobierno sería capaz de equilibrar su presupuesto y podríamos políticamente adjudicar los difíciles compromisos asociados con, ya sabes, recortar programas gubernamentales, lo cual políticamente no es muy agradable. Y así que o aumentas los ingresos del gobierno, ¿sabes? Relativo a la economía, y eso a veces puede desplazar, ya sabes, la inversión del sector privado y, ya sabes, confiar en un milagro de productividad, pero incluso en tiempos de, ya sabes, relativa fortaleza, el gobierno rara vez recauda más del 20% del PIB en ingresos fiscales. ¿Sabes? Hay como un límite natural a lo que pueden hacer, y sabes, como dice Lynn Alden, nada detiene este tren. Estamos en una economía bastante buena ahora, ¿verdad? Tenemos un desempleo bastante bajo, una inflación moderada y, sin embargo, la posición fiscal del gobierno es como si estuviéramos librando una guerra. Casi ha vuelto a niveles de COVID, y eso es una señal de como una patología fundamental en la estructura del balance del gobierno federal. Y así que tal vez podamos esperar que Washington, ya sabes, se vuelva inteligente y pueda tomar estas decisiones políticas muy, muy difíciles. Pero incluso eso, ya sabes, lleva años para que esos cambios de pequeños puntos porcentuales como se acumulen. ¿Sabes? Y podría ser que no tengamos mucho tiempo, ¿verdad? Antes de que enfrentemos un problema real en el mercado de bonos. Quiero decir, hubo un episodio incluso después de los anuncios de tarifas del Día de la Liberación donde el bono a 30 años. El bono, como que simplemente se empezó a volverse loco, ¿verdad? Era como que no solo la tasa absoluta, ya sabes, que se acercaba al 5%, sino que la volatilidad en el mercado de bonos se estaba descontrolando. Y la volatilidad, y se llama el índice MOVES, eso es como una alerta roja para los responsables políticos en la Reserva Federal y el Tesoro de que el sistema financiero puede romperse. Entonces, tenemos un mercado de bonos muy frágil, una situación de deuda muy frágil. Y estamos en un entorno geopolítico donde, como nuestros adversarios, China en particular, tienen mucha influencia sobre nuestras cadenas de suministro, tierras raras, etc. Y pueden, ya sabes, desestabilizar nuestra inflación a través de problemas en la cadena de suministro. Pueden, y ahora han escalado en la cadena de valor en términos de competitividad manufacturera. Y por lo tanto, estamos en una posición muy complicada para manejar tanto la competencia con nuestros rivales geopolíticos como para ordenar nuestras finanzas. Y mira, creo que necesitamos estamos en el punto en el que tenemos que como pensar en formas no tradicionales de, como ya sabes, ayudarnos. Y, ya sabes, Bitcoin es una de esas ideas que hace unos años hubiera sido motivo de risa, pero ahora el gobierno ha decidido que Bitcoin es un activo estratégico para mantener, bueno, simplemente tenerlo ayuda, en cierta capacidad a la balanza nacional, ¿verdad? Es un activo de suministro fijo en un entorno donde vamos a monetizar y devaluar monedas y esencialmente intentar anestesiar los mercados de bonos globales. Los activos duros van a apreciarse en ese entorno. Solo eso es lo que va a suceder. Eso es lo que históricamente siempre sucede. Así que el oro y Bitcoin son como los dos activos más sólidos en el sistema monetario global. El oro está en camino de ser remonetizado. Se ha convertido en el segundo activo más mantenido en las reservas de los bancos centrales. Bitcoin es aproximadamente el 10% del total del valor de mercado de oro. No es. Y Bitcoin es un activo mucho más volátil, así que puede subir y bajar mucho más que el oro, pero también tiene esta tendencia a moverse bastante rápidamente cuando lo hace. Entonces, si sucede, es un escenario razonable donde Bitcoin se monetiza a un nivel significativo, acercándose al oro, lo que tendría implicaciones estratégicas. Y si el gobierno de Estados Unidos lo tiene en su balance general, es como una opción de seguro de muy bajo costo. Eso es solo para el SBR. Y si puede integrar eso en su mercado de bonos, entonces tienes una especie de situación en la que todos ganan, donde hay una complementariedad entre la apreciación de Bitcoin como un activo duro en un entorno global, donde la mayoría de las monedas fiat van a devaluarse. Pero sí puedes estructuralmente unir ese activo que se aprecia con un mercado de deuda fiduciaria frágil, especialmente uno que respalda tu inversión estratégica en defensa y en tu paraguas de seguridad para tus aliados, puede reforzar tu posición global. Así que China está redoblando su apuesta por el oro y ya sabes, las monedas digitales del Banco Central. Estados Unidos puede de alguna manera duplicar su apuesta en Bitcoin y stablecoins basados en el dólar, ¿verdad? O sea, es como la versión de la libertad occidental de lo que los autócratas euroasiáticos están tratando de hacer. Y
creo que encontrar formas de integrar Bitcoin de manera inteligente y deliberada en el mercado de bonos podría cambiar drásticamente, ya sabes, la salud fiscal a largo plazo del país, ¿verdad? Creo que si Bitcoin sigue haciendo lo que hace, si llegara a monetizarse a un nivel significativo cercano al oro y el gobierno tuviera el tipo de programa de bonos Bitcoin en funcionamiento, creo que una proporción significativa del gobierno de Estados Unidos, una especie de posición fiscal podría ser resuelta. Y parece un poco como un truco raro o demasiado bueno para ser verdad, pero miras los números, ya sabes, estamos hablando de, ya sabes, varios billones de dólares, incluso en una proyección relativamente conservadora. Y así, ya no es como una idea loca, ¿verdad? Ahora estamos hablando de números que realmente puedes calcular y considerar diferentes escenarios. ¿Es una garantía? No. Hay riesgo, ¿verdad? Así es como estructuras como que quién asume el riesgo, cuánto del riesgo lo asume el gobierno, cuánto de él lo asume el comprador del bono. Puedes ajustar esos controles, ¿verdad? Dependiendo de lo que pienses políticamente o de lo que creas que el gobierno quiere hacer. Así que podrías ponerlo todo en el comprador del bono, donde el gobierno no obtiene tanto beneficio, o el gobierno podría asumir un poco del riesgo y obtener mucho más de beneficio. ¿Verdad? Y entonces este es ya sabes, una especie de parámetro libre aquí, pero el gobierno realmente quiere obtener el máximo beneficio por su inversión. ¿Sabes? Una de las cosas que el gobierno puede hacer que casi ningún emisor de deuda puede hacer es si compra Bitcoin como parte de esta emisión de deuda, Bitcoin va a subir. Y si ya lo tiene como parte de su bono, puede realmente generar la reflexividad que casi ningún otro emisor puede hacer. Como Saylor en MicroStrategy puede intentar hacer esto, ¿verdad? Está llegando al punto ahora en el que sus compras programáticas de 82 mil millones de dólares a través de estas distintas ofertas de valores son suficientes para potencialmente mover el mercado significativamente y generar un volante. Pero eso es como, toma mucho trabajo para que Saylor diseñara ese tipo de dinámica. E incluso entonces, tal vez no, ¿sabes? Vaya a mover Bitcoin al nivel estratégico que el gobierno de Estados Unidos podría hacer si simplemente decidiera, esto es lo que queremos hacer. Así que sí, creo que esto es un poco, ya sabes, ciertamente fuera de lo común. Creo que la mayoría de las personas no estaban considerando tradicionalmente esto como una solución al problema de la deuda, pero sí, simplemente, ya sabes, miras de cerca los números y, ya sabes, ejecutas los escenarios donde Bitcoin puede ser un lastre significativo en el balance del gobierno. Sí, y mencionaste un buen punto. Eso es un gran conector, el punto del riesgo de volatilidad de Bitcoin. Así que quería proponerte un escenario. Supongamos que los comienzan a emitir estos Bitbonds y yo decido comprar uno. Entonces empiezo a tener un 10% de exposición a Bitcoin. Al mismo tiempo, el precio de Bitcoin de repente baja, digamos, de 110,000 a 73,000. ¿Qué pasa con mi retorno en un escenario como este? ¿Sabes?
solo comprando Bitcoin en el mercado inmediato, ¿verdad? Con mucha volatilidad. Ahora podrías construir tal vez un perfil similar, pero si fueras un inversor sofisticado y pudieras entrar al mercado de opciones y de alguna manera cubrirte, ¿verdad? Si tuvieras un montón de Bitcoin en el mercado inmediato y quisieras cubrirlo para obtener como emular el perfil de riesgo de este bono, probablemente podrías diseñar algo así. Pero eso no es algo que la mayoría de los inversionistas casuales puedan hacer. Y realmente no está en el mandato para muchos compradores potenciales de este bono hacerlo, ¿verdad? Donde hay muchos ingresos fijos, ya sabes, fondos de capital que solo pueden comprar instrumentos de ingresos fijos. Y por lo tanto, no pueden hacer trading de opciones, no pueden comprar spot Bitcoin. Y entonces, este instrumento les daría acceso básicamente al mismo tipo de, ya sabes, perfil de retorno cubierto. Y es la única forma en que podrían obtener acceso a algo así. Y sí. Así que ciertamente no sería para todos, ¿verdad? Sería para un cierto tipo de inversor. Y creo que la tesis es que hay un grupo bastante grande de capital entre renta fija, así como entre bitcoiners que querrían tener, ya sabes, esencialmente un valor gubernamental que, ya sabes, tiene un riesgo de incumplimiento muy bajo, ¿verdad? Puedes comprar, ya sabes, algo similar de MicroStrategy, pero tienes exposición a MicroStrategy y tienes el riesgo de una persona clave con Michael Saylor. Tienes, ya sabes, mucho riesgo operacional asociado con MicroStrategy, la empresa. Tienes el riesgo de custodia asociado con el custodio de MicroStrategy. El gobierno presumiblemente tendría riesgos mucho más bajos en todas esas diferentes dimensiones. Y así, si tuvieras la opción, probablemente comprarías algo como el instrumento del gobierno. Y bueno, no hay tal cosa como un almuerzo gratis en este mundo. Pero creo que hay una proporción significativa de capital que estaría interesada en comprarlo. Creo que el gobierno tendría que ser deliberado sobre comenzar de a poco, probar el mercado, ver cuál es la tasa de liquidación, ver cómo es el mercado secundario. Y ya sabes, en última instancia es una apuesta a que Bitcoin continuará subiendo con el tiempo. Pero la forma en que se puede estructurar y la forma en que lo hemos estructurado, esencialmente ese riesgo a la baja está limitado, ¿verdad? A lo que equivale básicamente a comprar como un bono normal, ¿verdad? Y así, en el peor escenario, simplemente obtienes lo que es una seguridad del tesoro a 10 años normal, ¿verdad? Y entonces no obtienes las ganancias que pensabas que ibas a obtener de Bitcoin porque Bitcoin no hizo nada. Pero ya sabes, ese es el mercado financiero. Ajá, absolutamente. Así que supongo que un programa como este implicaría la compra de grandes cantidades de Bitcoin. ¿Cómo afectaría esta adquisición a los precios del mercado, por ejemplo? Sí. Entonces, dependiendo de cómo lo escales, ¿verdad? Tenemos una especie de programa piloto, podrías comenzar con, digamos, $10,000 millones. Si tomas el 10% de eso, ¿sabes? Y lo usas para financiar el SBR y luego la cuenta de depósito en garantía para los compradores del bono, eso es $1,000 millones de presión de compra. Esa es una cantidad significativa de presión de compra. Yo diría, sabes, no soy un experto en la estructura del mercado en este momento. El gobierno probablemente podría encontrar formas de hacerlo sin, ya sabes, impactar dramáticamente el precio. Pero ciertamente aumentaría la presión de compra. Probablemente apreciaría el precio, ya sabes, en cierta medida. Pero creo que, ya sabes, tenemos anuncios de compañías de tesorería de Bitcoin casi cada semana o cada 2 semanas ahora, que aún no ha llegado al mercado, pero anuncios de, ya sabes, recaudación de capital en los miles de millones de dólares, ¿verdad? Entre Nakamoto, T21, Metaplanet, ya sabes, y obviamente MicroStrategy. Entonces ya hay diría, miles de millones de dólares de presión de compra en el mercado proveniente de estas empresas de tesorería. Creo que si el gobierno de Estados Unidos lo hiciera, probablemente sería menos la presión de compra la que movería el mercado. Realmente sería el respaldo del gobierno diciendo que van a hacer tal cosa. Eso probablemente cambiaría dramáticamente las expectativas futuras del precio de Bitcoin, mucho más que el actual $1,000 millones de compras, ¿verdad? Porque entonces, ya sabes, el participante promedio en el mercado está valorando algo así como 2 resultados binarios para Bitcoin a largo plazo. Bitcoin o llega a cero a largo plazo, o se convierte en una reserva de valor global y vale millones, si no decenas de millones de dólares por moneda, ¿verdad? En algún estado final a largo plazo. Y así, el mercado en cualquier momento está evaluando esos 2 estados finales, ¿verdad? Como creo que casi nadie en el mercado realmente cree que, digamos, en 50 años Bitcoin valdrá como $200,000 o $100,000, ¿verdad? O valdrá mucho, mucho más de lo que vale ahora, o valdrá casi nada, ¿verdad? Habrá fracasado por alguna razón, ¿verdad? Eso es, ya sabes, y el mercado está descontando, ya sabes, entre esos 2 escenarios diferentes. Y así que si el gobierno de Estados Unidos interviniera, y ya lo ha hecho un poco con el anuncio de la SBR y la orden ejecutiva, está, sabes, progresivamente reduciendo el riesgo de uno de esos escenarios. Y eso es un proceso no lineal, ¿verdad? Cuando tienes esta distribución muy sesgada, ¿cierto? El mercado está constantemente tratando de evaluar cuál de estos futuros tan diferentes es más probable. El país más poderoso del mundo, declarando, para que conste, que Bitcoin es un activo estratégico y que tienen la intención de mantenerlo y tal vez adquirir más y luego también integrarlo en su mercado de bonos. Quiero decir, no sé, como persona racional, diría, bueno, eso significa que los números probablemente van a subir a largo plazo.
¿Cuál es el precio de equilibrio? Es, ya sabes, quién lo sabe, ¿verdad? Podría haber mucha volatilidad en el camino. Esa es una de las cosas que el gobierno puede hacer. El gobierno puede mover el mercado, ¿verdad? Y por eso tiene que ser deliberado sobre cómo hace eso, porque ahora sería una fuerza mucho más diferente. Y esa es una pregunta más amplia que ahora Bitcoin está teniendo que enfrentar ahora que Bitcoin se ha convertido en un activo geopolítico. Cuando era 100.000 millones de dólares, no era tan significativo para los países. Cuando son 2 billones de dólares y potencialmente camino a múltiples, ya sabes, múltiplos de eso. Entonces es muy un color estratégico, ya sabes, para los bancos centrales, para los ministerios de finanzas nacionales y jefes de gobierno. Y ese es un proceso por el que estamos pasando ahora mismo. ¿Verdad? Trump ha, ya sabes, declarado esto y hubo una especie de, ya sabes, diría una ambigüedad en la percepción de qué implicaba eso. ¿Era esto solo como una concesión a los, ya sabes, partidarios políticos en la campaña? Quería ser pro-cripto, firmará una orden ejecutiva, le dará una palmadita en la cabeza, pero eso es todo. ¿O esto significa como un cambio estratégico real del gobierno federal en su relación con Bitcoin como un activo a largo plazo? Y creo que todavía no hemos resuelto completamente cuál de esos dos escenarios en el que estamos. Creo que probablemente sea una mezcla de ambos. Y creo que estoy viendo indicios de que se inclina más y más hacia el último que al primero. ¿Cómo esa ha sido la trayectoria desde la elección hasta, tú sabes, lo que estamos haciendo ahora para nuestra cumbre de políticas? Por ejemplo, me sentaría a tener una charla junto al fuego en nuestra cumbre de políticas de Bitcoin el 25 de junio en DC con el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia. Y luego mi colega estará haciendo una charla similar con el caballero que dirige la Oficina de Capital Estratégico en el Departamento de Defensa y su trabajo anterior fue supervisar toda la investigación avanzada de DARPA para el Pentágono y es como el adjunto del grupo de trabajo del presidente sobre activos digitales en la Casa Blanca. Y así, aquí tienes a individuos de significativa, ya sabes, estatura y digamos, credenciales de seguridad nacional que vienen a una cumbre de políticas de Bitcoin para hablar sobre el significado estratégico de Bitcoin. Sabes, creo que hemos avanzado mucho desde donde estábamos hace un año, y eso en cierto modo, son indicios para mí de que el barco del Estado está girando gradualmente en esta dirección. Y entonces un Bitbond es solo una idea, ¿verdad?, que hemos puesto sobre la mesa para cómo el gobierno podría, de alguna manera, ser creativo en obtener la mayoría de los beneficios de su estrategia pro Bitcoin. Pero hay muchas otras ideas sobre la mesa, y eso es de lo que hablaremos en junio. Eso es realmente interesante. También mencionaste al principio de nuestra conversación esta idea de quizás hacer un programa piloto con Bitbonds para ver cómo funcionan. Quizás en tus encuentros con diferentes figuras políticas o con distintos departamentos, ¿has visto una recepción positiva del gobierno de Estados Unidos en quizás contemplar esta idea o una implementación de algún tipo sobre el tema de Bitbonds? Hemos tenido conversaciones, sé que Andrew Hodges también ha tenido conversaciones con personas en la Casa Blanca y personas en el gobierno sobre este tema. Y ellos definitivamente están en modo de escuchar y aprender, ¿verdad? Esta es una idea novedosa. Tienen burocracias complicadas. Tienen, ya sabes, son sistemas muy procedimentales, ¿verdad? Muchos memorandos, estudios, informes y análisis tendrían que hacerse en algo como esto. Y creo que en el momento en el que estamos en la línea de tiempo es después de la orden ejecutiva. Esas agencias, específicamente Comercio y Tesoro, tienen que identificar, ya sabes, el menú de opciones para la adquisición de Bitcoin sin afectar el presupuesto. Y luego tienen que escribir este gran informe que se debe entregar el 22 de julio. Eso será como la declaración resumida para la administración sobre cómo ven los activos digitales en general. Y eso incluirá análisis de, ya sabes, la lógica detrás de la reserva estratégica de Bitcoin y los medios para aumentar las tenencias del gobierno. Y entonces puede haber una mención de Bitbonds en ese informe. Eso probablemente sería el próximo hito más optimista, diría yo, sería si siquiera lo mencionan. No he visto nada que indique que lo harán, pero eso sería sorprendente, pero no implausible que puedan mencionarlo como una idea que están explorando como parte de este menú de opciones. Y luego es como si el gobierno se moviera lentamente, ¿verdad? Y luego tiene que haber algún memorando escrito dentro del Departamento del Tesoro para, ya sabes, la oficina que gestiona la emisión de deuda. Y esos son un montón de funcionarios, algunos podrían decir burócratas, que no necesariamente estarían inclinados a hacer algo demasiado novedoso, ¿verdad? Como el gobierno de los Estados Unidos es muy conservador en cómo aborda la emisión de deuda. Son muy sensibles al mercado, así que quieren ser muy deliberados en cómo señalan esto. Por ejemplo, probaron bonos a 20 años y pasaron como 2 años solo estudiando la mecánica del mercado para ver si hay como un poco de fricción. Están ahorrando, ¿sabes?, 20 puntos básicos o perdiendo 20 puntos básicos en la curva al agregar este plazo. Y todas estas cosas, como las recompras del tesoro, tratan de intentar como hacer pequeños giros en la curva donde intentan vender a corto plazo para comprar cosas a largo plazo, para añadir un poco más de liquidez en los mercados, recortando pequeños pedazos. Así que son muy lentos, son muy como
incrementales en cómo abordan la emisión de deuda. Y entonces esta idea, honestamente, probablemente les rompe la cabeza a todos en esa oficina, ¿verdad? Que es como, ya sabes, pasan meses solo haciendo como el análisis básico de un pequeño ajuste en cómo emiten una deuda. Así que esta idea de hacerlo es una idea muy audaz. Esto no es algo que creo que dirían simplemente, oh sí, hagámoslo. Tomará mucho convencerlos. Y creo que estamos en un punto donde cuando todo parece estar bien relativamente, sabes, la urgencia de hacer algo un poco fuera de lo común realmente no está ahí. La lógica detrás de que BPI ponga esta propuesta de política sobre la mesa es que esté, ya sabes, en el agua el tiempo suficiente para que sea familiarizado con suficientes de los legisladores y burócratas. Que si alguna vez hay una urgencia o una necesidad política de hacer algo bastante dramático, esta opción ya está ahí. Se ha pensado, ¿verdad? Y entonces no espero que simplemente digan, oh sí, vamos a lanzar Beat Bonds en 2026. Creo que tienen que ser obligados a hacer algo, ¿verdad? Como que, no quieren hacerlo, ¿verdad? Y ya sea políticamente tienen que recibir instrucciones del gobierno, de la Casa Blanca para hacerlo, lo cual podría suceder. O el mercado básicamente dice, ya sabes, tienes que intentar algo más porque lo que estás haciendo no está funcionando. Y entonces vas a tener que seguir pidiendo prestado a un costo más caro. Y entonces eso luego, eso bien. Fuerza la austeridad, que a nadie le gusta, o, ya sabes, básicamente la flexibilización cuantitativa, ¿verdad? El gobierno tiene que imprimir dinero para comprar los bonos. Y así si llegamos a este punto, ¿sabes? Donde el gobierno ha tenido históricamente, como que no hay suficientes compradores por ahí para nuestra deuda debido a alguna crisis financiera o un problema de estructura de mercado, como vimos en 2008 y nuevamente durante COVID en 2020. Entonces, de repente, es como si todo estuviera sobre la mesa, ¿verdad? Como el Fed, la Reserva Federal, simplemente compró todo en 2020. Como lo hicieron con billones de dólares en expansión cuantitativa en 3 semanas. Compraron hipotecas y deuda de tarjetas de crédito y deuda corporativa. Simplemente estaban comprando todo. Y eso llevó a un Y luego hicimos muchos estímulos, mucha inflación. Así que claramente cuando estás en emergencia, ideas se ejecutan que quizá no habrías pensado en tiempos de paz. Esas ideas a veces tienen muchas, ya sabes, consecuencias y costos secundarios. Y quiero decir, esta es otra idea que tal vez no sería lo primero que harías ahora, pero sería inteligente hacerlo. Y si lo haces de manera incremental antes de una crisis, en realidad te puede dar más opciones en una crisis. Así que esa es la cosa. Es como si estuviéramos en una situación bastante difícil. El gobierno no suele pensar a largo plazo. Esta es una forma de construir una especie de opción de seguro asimétrico para ello. Y ya sabes, tendremos que ver si, ya sabes, estos responsables de políticas lo adoptan. Pero creo que vamos a seguir hablando de ello y educar. Y si la gente tiene preguntas al respecto, hay todo. Y vimos al gobierno de la ciudad de Nueva York, ¿verdad? El alcalde Adams vino a la conferencia en Las Vegas y esencialmente anunció algo como que explorarían un Beat Bond de la ciudad de Nueva York, una idea similar. Creo que eso depende mucho de los resultados de la elección del alcalde de la ciudad de Nueva York, lo cual, quién sabe. Pero el hecho de que, ya sabes, tienes otro alcalde, ¿verdad? O de, ya sabes, la ciudad más grande de América, diciendo el término Beat Bonds. Ahora, los alcaldes de Filadelfia, los alcaldes de Miami están como, o los alcaldes de amarillo, como los alcaldes de la pequeña ciudad de Fort Worth, Texas, como que todos están diciendo, ¿es esto podría hacer esto, ¿verdad? Podría emitir algo así para mí. Y de hecho, podría ser incluso mejor para los gobiernos estatales y locales, porque ellos no pueden imprimir dinero. El gobierno siempre puede imprimir el dinero, ¿verdad? Como acabo de decir, eso tiene costos, pero al final del día, el gobierno siempre puede simplemente imprimir el dinero y que su deuda sea comprada, ¿verdad? Pero el alcalde de Nueva York, el alcalde de Miami, no tienen una impresora de dinero y por lo tanto, en realidad, tienen más restricciones. Y por eso probablemente tengan más razones para explorar Beat Bonds. Así que creo que podríamos ver más experimentación proveniente del nivel estatal y local, antes de que el Departamento del Tesoro, digamos, lidere el camino aquí. Pero ahora que está ahí fuera, la gente va a hablar de ello y los alcaldes y líderes políticos en la frontera habrá, ya sabes, una ventaja del primer movimiento, un riesgo del primer movimiento. Pero si eres el primero en hacer esto con éxito y de repente, ya sabes, puedes acceder a un mercado y puedes pedir prestado mucho más barato y puedes financiar programas del gobierno sin quemar a los contribuyentes. Creo que el contribuyente promedio diría, no sé sobre todo este asunto del Bitcoin, pero si eso significa que mis impuestos bajan o que obtengo mejores parques y escuelas y policía, está bien, parece una buena idea. Y así es. Esos son, ya sabes, los alcaldes inteligentes que están dispuestos a arriesgarse. Potencialmente ellos serán como el crisol de la innovación aquí. Bueno, esta ha sido una conversación realmente perspicaz, Matthew. Has sido muy generoso con tu tiempo, realmente lo aprecio. Definitivamente estaremos atentos a cómo se desarrolla la conversación sobre este instrumento financiero en todos los frentes. Muchas gracias por unirte a nosotros hoy. Espero tenerte de vuelta pronto.